Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Noticias hablamos de... La Defensoría del Pueblo ha presentado una demanda en contra del Acuerdo Ministerial 179, suscrito por el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, que reglamentó el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se exige la derogatoria del acuerdo porque atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía. Además, está viciado de inconstitucionalidad al confundir el rol de las Fuerzas Armadas que se establece en la Constitución del 2008, la garantía del orden interno, que debe ser excepcional y subsidiaria. El Acuerdo de Unidad por la Vida, plataforma en la que convergen diversas organizaciones sociales del país, se suma a la defensa de la vida y convoca al pueblo ecuatoriano a oponerse al Acuerdo Ministerial 179, que legaliza la violencia y el uso de armas letales para reprimir la creciente indignación del pueblo ecuatoriano. Como parte de su campaña, creen necesario explicar a la ciudadanía las implicaciones y violaciones a los derechos humanos del mencionado instrumento legal. Sobre el tema hablaremos con Janie Villagómez, abogada en Derechos Humanos e integrante de Mujeres por la Democracia. Bienvenida. Son las 8:13. Janie Villagómez está con nosotros para hablar de este, yo diría, escabroso tema, porque hay que analizarlo desde la parte conceptual y desde la parte ideológica, porque esto tiene una carga ideológica tremenda. Y también desde la parte personal, porque quien emite este acuerdo es el ministro de Defensa, el general Jarrín, que tenemos conocimiento de sus antecedentes, de formación militar, Escuela de las Américas y una serie de contactos a nivel de Estados Unidos. Esto merece, Jane, que la ciudadanía, mejor dicho, conocer una explicación y una comprensión respecto del por qué es que el ministro de Defensa se arriesga a emitir semejante acuerdo ministerial. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Creo que ustedes son de los pocos medios que han llamado la atención sobre este reglamento. Los medios tradicionales no han dicho nada y es sorprendente porque es un acuerdo ministerial que no solo viola la Constitución, acuerdos internacionales y la ley, sino que pretende reformar, irse por encima de la Constitución. No puede una política a través de un acuerdo ministerial reformar o irse por encima de la Carta Magna. Esta norma, además, tiene fines eminentemente políticos, porque ya existe un manual de derecho que se llama Manual de Derecho en las Operaciones Militares, que fue aprobado en el 2014. Es decir, la razón de ser de este reglamento no existe jurídicamente, sino que es político. De aplicarse este reglamento, se constituiría en hechos punibles que están previstos como delitos en nuestro Código Penal y en el Estatuto de Roma. Y por lo tanto, quienes ejecuten o pretendan aplicar este reglamento tendrían responsabilidades, de acuerdo al artículo 6 y 7 del Estatuto. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y nosotros también vamos a apoyar esa demanda a través de un amicus curiae. ¿Qué significa un amicus curiae? Es un informe amigable, es decir, es un informe que da más elementos a la demanda que ya presentó la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué? Para que se derogue esta normativa, si se lo puede decir así, porque tiene falencias tanto en la forma como en el fondo, que contradice todos los derechos humanos que deben aplicarse en el Ecuador, es decir, todos los que el Ecuador ha suscrito. Por lo tanto, nosotros como Mujeres por la Democracia, Arcilla Libertaria, Acción Nacional por la Vida, Acuerdo Nacional por la Vida, vamos a presentar en estos próximos días y le haremos saber a ustedes el amicus curiae.
Doctora, varias organizaciones han señalado la peligrosidad de este acuerdo, de las consecuencias que este puede generar en un momento dado de protesta social o de rechazo a determinada decisión gubernamental. Pero el ministro de Defensa ha señalado que de lo que se trata es de solo una actualización, que no hay que tener temor, que se está exagerando en la respuesta que han tenido las organizaciones a este acuerdo. ¿Cómo entender esta posición del ministro respecto a las advertencias que las organizaciones de defensoras de derechos humanos están realizando? Es un comentario como para reírse. O sea, creen que nosotros no entendemos lo que está escrito en ese reglamento. Yo conmino a la ciudadanía a que lea el reglamento. Es decir, si tuviéramos conciencia de lo que significa el reglamento, ya estaríamos hace mucho tiempo en las calles. No sé cómo hasta ahora la ciudadanía no ha reaccionado. Aparte de que tenemos que tener cuidado por el asunto del COVID, creo que podemos manifestarnos públicamente tomando las medidas necesarias y el distanciamiento y de todos modos manifestarnos. Este acuerdo viola el derecho. Primero, debo comentar, cualquier política debe hacer efectivo el buen vivir y los derechos humanos, dice el artículo 85 de la Constitución. El gobierno pretende violar el derecho a la resistencia. Todos estos derechos están en la Constitución, a que se exprese la soberanía popular y la autodeterminación, a que el pueblo exprese reivindicaciones económicas, políticas y sociales, a una vida libre de violencia, a la integridad física, a la prohibición a la tortura, derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas, a participar en la vida política, entre otros derechos. Tenemos además ya un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Zambrano versus Ecuador, en que la Corte dice, y así debería ser, dice textualmente, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben están dirigidas a derrotar al enemigo, no a la promoción y control de civiles. Entonces están desfigurando el papel de las Fuerzas Armadas, que es para el control, para resguardar la seguridad interna. El momento que hay protestas o inclusive reuniones políticas, porque eso también estaría prohibido, digamos, sería una de las cosas que podrían dispersar o en la que podrían intervenir las Fuerzas Armadas. Estaríamos llevando a que las protestas se van en contra de la seguridad nacional, lo cual no es así. Estamos viendo que el derecho del pueblo, que es el soberano, es a manifestar su descontento con las políticas. Y sabe el gobierno muy bien que eso puede ocurrir y muy probablemente va a ocurrir porque estamos ante una crisis económica, estamos ante una crisis institucional, una crisis del sistema jurídico y el sistema legal. Porque hemos visto no solamente atentados en contra de la población en cuanto a la falta de un buen sistema de salud, sino el hecho de que se haya pagado la deuda externa en medio de una pandemia. Es un acto de genocidio. Entonces, todo esto ya viene creando un descontento y el gobierno lo sabe. Sin embargo, se ha lanzado este reglamento en contra de todos los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, que nosotros suscribimos, dice que el Estado debe abstenerse de la amenaza y uso de la fuerza. La Declaración de Derechos Humanos, en su preámbulo, horrorizado ante las barbaries de la Segunda Guerra Mundial, dice nunca más, no se puede usar la fuerza, no se puede usar la amenaza. Y lo peor de todo es que este reglamento se inscribe dentro de lo que es la doctrina Bush, que viene desde el 2001, sobre la agresión preventiva, porque el reglamento dice que puede también intervenir en casos en que se crea o se piense que pueden haber amenazas que todavía no han ocurrido, pero supuestamente pueden ocurrir. ¿Según quién?
Y es más, el estado de emergencia lo desfiguran. El momento que lo mencionan en el reglamento, no determinan en qué circunstancias estrictamente necesarias, que son muy pocas que están determinadas en la Constitución, en que se puede hacer esta declaración. Aquí se lo pone como si en cualquier momento, por cualquier protesta, como ya ocurrió en octubre, puede el presidente declarar un estado de emergencia, completamente desfigurando esta institución del estado de emergencia, que solo se puede hacer bajo grave conmoción interna. Entonces, bajo ese estado de emergencia se aplicaría este reglamento, que la ciudadanía debe saber es para el uso de la fuerza. Digamos, veamos el caso de George Floyd, en que se puede usar la rodilla, se puede usar cualquier parte del cuerpo para crear presión, para crear un dolor leve o moderado, dice el reglamento. O pueden usar armas letales, es decir, pueden matar cuando lo consideren. Cuando consideren que existe supuestamente un peligro determinado, que me parece que también cae en un plano muy subjetivo, porque hay 5 grados o 5 niveles, pero no es que esos 5 niveles además se van aplicando progresivamente. Las Fuerzas Armadas pueden aplicarlo en cualquier momento, pueden entrar por el grado 3, por el 4 o directamente por el 5, que es matar. Eso dice el reglamento expresamente. Entonces, estamos realmente bajo la égida de la política y de la geopolítica de Estados Unidos, bajo esta cuestión de esta doctrina de la agresión preventiva, y este reglamento es una de las muestras de esa política. Y por último, todo su considerando inicial, ¿no? Los considerandos se basan en derechos humanos, y después toda la parte sustantiva, es decir, la normativa, desdice por completo todos los derechos humanos que fueron mencionados al inicio. Es un engaño. Entonces hay una falta de armonía entre la primera parte del reglamento y su aplicación. Por último, está mal redactado y no ha sido consultado, porque dice la Constitución que toda política debe ser consultado al pueblo, a las comunidades y a la comunidad, es decir, a todos. Esta política no ha sido consultada. Desde luego, nadie hubiera aprobado esta barbaridad. Por eso lo hicieron muy calladamente, y realmente no se ha dado la importancia en los medios de comunicación como para que la ciudadanía conozca de lo que nos puede pasar en el momento que salgamos a protestar. Por eso ustedes se han planteado como colectivo, conjuntamente con otras organizaciones, estar en una suerte de acción permanente para demandar una resolución de inconstitucionalidad justamente a la Corte Constitucional, para que se derogue se declare inconstitucional a este artículo 179, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros estamos ahorita recogiendo las firmas, los nombres de las organizaciones, porque queremos que sea el mayor número posible de organizaciones que firmen. El amicus está finalizado, fue elaborado por un experto en derechos humanos, por varios abogados, y en especial un experto de mucha trayectoria en derechos humanos. Está muy bien elaborado. Estamos en la fase del lobby y vamos a presentarlo la próxima semana. Estamos también preparando algún acto que sea público en la medida de lo posible, y también por vía de las redes, para que se conozca los fundamentos del amicus curiae, y entendemos que hay varias organizaciones que están haciendo lo mismo con el fin de que la Corte, porque no sabemos hasta qué punto la Corte reaccione, entonces debemos hacer presión, todas las organizaciones, para que la Corte efectivamente reconozca la inconstitucionalidad, la falta de
de respeto a la vida humana y a la dignidad humana a través de este reglamento y que efectivamente se derogue. Es decir, no hay por dónde perderse. Si la Corte Constitucional realmente es esa su misión de cuidar por la vigencia de los derechos humanos y la constitucionalidad de los actos públicos, entonces debería derogar este reglamento. ¿Qué confianza tienen ustedes, doctora, en la Corte Constitucional, tomando en cuenta que hay otras situaciones que se han generado en el marco de esta emergencia sanitaria sobre las que la Corte Constitucional ha tenido una respuesta bastante tibia? Así es. Sí, estamos conscientes de que esa ha sido su posición, bastante tibia. En este caso no hay lugar a eso. O lo declara inconstitucional o permite que continúe vigente. No hay dos formas de verlo. No hay cómo reformarlo, no hay cómo mejorarlo. Cada uno de sus preceptos son violatorios de varios de los derechos humanos. No tiene arreglo. Además, que todo su espíritu es justamente atentar en contra de la vida humana. Es decir, vamos a terminar con un Estado militarizado, porque en Estados Unidos la policía es la que aplica la brutalidad represiva. Aquí serían los militares. Entonces estaríamos copiando los males de Estados Unidos y en vez de de seguir quizás por mejores caminos y avanzar en los derechos humanos. Yo creo que hemos visto en varios casos durante estos últimos 3 años cómo hemos retrocedido en los derechos humanos. Y este es uno de los casos más graves. Yo creo que la única forma es que vamos a tener que salir a las calles y eso estamos preparando, eso estamos buscando ya el momento para hacerlo y lógicamente creo que vamos a tener que tomar algunos riesgos, pero es mejor hacerlo ahora que lamentarnos de lo que puede pasar o que podamos terminar como en Chile. También se puede apuntar al cuerpo con armas no letales y inclusive imagínense lo que es el daño al ojo, al oído, a cualquier parte del rostro que es tan delicado. Estaríamos ante una grave situación de violencia, que ya lo vimos en octubre. Imagínese lo que sería en una posterior manifestación popular. La represión sería mucho mayor. Y usted avisora, y esta sería una última pregunta, Jane, ¿usted avisora un despertar de la protesta social? Porque sí, se evidencia una suerte de adormecimiento de esta reacción popular debido a un montón de causas, entre ellas el COVID-19 que todavía mantiene con temor a la ciudadanía para salir a las protestas. ¿Avisora entonces ustedes el despertar de la movilización popular? Bueno, yo sí creo que las personas y las comunidades van a reaccionar. Yo creo que nosotros lo hemos hecho siempre, tarde o temprano. Ahora nos estamos tardando, pero yo creo que la gente ya tiene mucho descontento y se está acumulando una tensión. Cuando la tensión y las contradicciones llegan a un punto, entonces ahí es cuando se despliega pues el descontento y se manifiesta. Es decir, hay que darle mucho más cobertura a lo que significa este reglamento y para eso estamos también con otros voceros de nuestro grupo y voceros y voceras que pueden también apuntar a otros aspectos del reglamento. Podemos inclusive leer algunos de sus artículos para que las personas tengan una idea muy clara de lo que significa este reglamento y lo que significa lo que está haciendo Osvaldo Jarrín en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, y en el peor de los casos, dice la Constitución, toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia, incluyendo las Fuerzas Armadas, la policía, cualquier persona, porque ninguna acción puede ser excusada
porque se cumplió órdenes. Nuestra Constitución dice que cada persona es responsable de sus actos, aun si estuvo cumpliendo órdenes. Entonces, una última reflexión o una de las cosas que hemos visto con este reglamento es que el poder ya no reside en la Constitución, sino que reside en las Fuerzas Armadas. Qué triste y qué terrible que hemos llegado a este punto de desconocimiento de nuestra normativa y de nuestra institucionalidad y obviamente de la democracia. Estamos casi en un estado de barbarie. Tremendo lo que usted señala, Jane. Muchas gracias por habernos acompañado. Ella es parte del colectivo Mujeres por la Democracia. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.